Me llamo Guadalupe, Guadalupe Esperanza Morales, y hoy, a mis 74 años, por fin encuentro el valor para contar una historia que guardé en mi corazón como los secretos que se le cuentan solo a la Virgen de Guadalupe en las noches de insomnio. Nací en 1950, en un pueblito del Estado de México, donde todos conocían a todos, donde los chismes corrían más rápido que el agua del río que dividía nuestro pueblo entre los que tenían tierras y los que trabajaban para los que las tenían. Crecí siendo la luz de los ojos de mis padres, don Aurelio y doña Esperanza, en una casa de adobe con patio grande donde las gallinas corrían libres entre los nopales y las tardes se estiraban al son de las rancheras que salían del radio Telefunken que papá había comprado en uno de sus viajes a la capital. Éramos una familia bendecida, como se decía en esos tiempos. Papá tenía una tienda de abarrotes que surtía a medio pueblo, y mamá era respetada por las otras señoras por saber hacer las mejores tortillas a mano y por su devoción a la Virgencita. Era la hija única que llegó después de muchas promandas a la basílica y muchas veladoras prendidas a San Judas Tadeo. Mamá me contaba que fue la misma Virgen de Guadalupe quien le susurró mi nombre en sueños, cuando sentía mis movimientos en el vientre y rezaba el rosario en la penumbra del cuarto iluminado solo por la veladora bendita que traía de sus peregrinaciones anuales. Guadalupita, me decía, acariciando mi cabeza mientras yo jugaba con mis muñecas de trapo, tu santa es la reina de México, la que hace milagros por amor. Era 1982 y yo ya había cumplido los 32 años sin marido. En pleno gobierno de López Portillo, cuando México vivía sus últimos días de prosperidad petrolera antes de la gran crisis que vendría, yo seguía siendo la hija de don Aurelio, como si mi única identidad fuera esa conexión con mi padre, como si fuera un mueble más de la casa que nunca se movía de su lugar. En aquella época, mujer sin marido a los 30 era casi una maldición pública. Las comadres cuchicheaban detrás de las puertas de madera. Pobrecita de Guadalupe, se va a quedar para vestir santos. Yo sentía el peso de esas miradas cuando pasaba por la plaza después de la misa de 7, cuando las muchachas de mi edad ya tenían a sus maridos del brazo y sus chamacos corriendo entre sus rebozos, mientras yo seguía siendo la eterna soltera del pueblo. Mi familia tenía posición. La tienda de abarrotes era próspera. Vendíamos desde frijoles y arroz hasta las conservas finas que llegaban del Distrito Federal en el camión de los hermanos Santillán. Teníamos también unas tierras buenas para el maíz y el frijol. Esas propiedades que daban estatus en un México donde tener tierra todavía significaba tener futuro. Nuestra casa era de las mejores del pueblo, con piso de mosaico que reflejaba la luz del foco que colgaba del techo alto, y jardín con rosas que mamá regaba religiosamente después del rosario de las 6, pero yo ya había pasado de los 30 sin marido. Esa frase me perseguía por todos lados como mala sombra. Había aprendido todo lo que una mujer debía saber en esos tiempos. Hacer tortillas a mano que quedaban perfectas y redonditas, bordar servilletas con hilos de colores que parecían flores verdaderas, coser vestidos siguiendo los patrones de las revistas Vanidades que llegaban de la capital, cocinar mole, poblano que se deshacía en la boca y que era la envidia de todas las señoras del pueblo. Estudié hasta la secundaria, lo que ya era mucho para una muchacha de mi época. La mayoría de mis amigas dejó la escuela en 6º año para ayudar en casa o aprender algún oficio que las preparara para el único destino que se consideraba digno, el matrimonio. Pero papá insistió en que terminara mis estudios. Hija mía, decía con esa solemnidad que usaba para las cosas importantes, la ignorancia es la única pobreza que uno mismo se pone. Mi hija no va a ser ignorante. Tan preparada que está la Guadalupe, pero ¿de qué le sirve si no se casa? Oía a las vecinas comentar cuando pasaba por el mercado a comprar jitomates y cebollas para la comida. Mujer que no se casa es como planta que no da fruto. Esas palabras me dolían más que cualquier golpe, porque en el fondo ya estaba empezando a creer que tal vez fuera verdad. Cuando Ramón me pidió matrimonio en aquella noche de 1900, junio de 1982, sentados en el corredor de la casa bajo la luz del foco que atraía a las palomillas nocturnas, sentí como si toda la Virgen de Guadalupe hubiera intercedido por mí. Habíamos cenado mole con pollo, arroz rojo y tortillas recién hechas.
esa comida que mamá preparaba solo para las ocasiones especiales. Guadalupita, me dijo tomando mis manos con esa delicadeza que yo creía era respeto genuino. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. ¿Te casas conmigo? No hubo anillo, caro como en las telenovelas, solo esas palabras dichas, con una convicción que me hizo pensar que por fin la Virgencita había escuchado mis oraciones. Yo pensaba, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía tambor de pueblo en fiesta, ¿es ahora o nunca? ¿Quién más iba a querer a una mujer de mi edad? 32 años en una época donde las mujeres se casaban a los 18, 20, a lo mucho. Yo ya era una quedada, una causa perdida en el mercado matrimonial de nuestro pueblo. Mis padres se alegraron como si hubieran sacado la lotería de Melate. Don Aurelio, de 68 años, y doña Esperanza, de 65, por fin verían a su hija única bien casada. Gracias a la Santísima Virgen, lloraba mamá en la cocina mientras lavaba los trastes del mandado. Ya no voy a morirme preocupada por mi niña. 2 semanas después del compromiso, Ramón me dijo que era hora de conocer a su familia. Ahora que nos vamos a casar, Guadalupe, tienes que conocer a la gente más importante de mi vida. Viven en Toluca. No está lejos. Podemos ir el próximo fin de semana. Tomamos el camión de segunda clase un viernes temprano, de esos que hacían el recorrido por todos los pueblitos, parando en cada esquina donde alguien levantara la mano. Ramón se puso nervioso durante todo el viaje, mirando por la ventanilla empañada y respondiendo con puras monosílabas a mis intentos de plática. La casa estaba en una colonia popular de Toluca, en una calle de tierra que se volvía lodazal cuando llovía. Era una construcción sencilla de blocs inacabados, con un patiecito cercado con malla ciclónica donde colgaba ropa tendida en mecates amarrados entre 2 postes de metal. Doña Remedios, la mamá de Ramón, salió a recibirnos. Una mujer de unos 50 años que se veía más vieja, con el cabello canoso recogido en un chongo y un delantal desteñido. «Órale, llegó Ramón con la novia», gritó hacia adentro de la casa, haciendo que me pusiera colorada hasta las orejas. Durante la comida, pollo en salsa verde con arroz y tortillas de la tortillería, empecé a notar cosas raras. La familia hablaba en claves que yo no entendía, llenas de referencias a gente que no conocía y lugares donde nunca me habían llevado. «¿Y aquel trabajito en Pachuca? ¿Salió bien?», preguntó Esperanza. «Salió, sí. Rindió bastante», contestó Ramón sin dar detalles. «Nos casamos en septiembre del mismo año en la iglesia del pueblo, con el padre Anselmo que me conocía desde chiquita. Mamá contrató a las señoras que hacían las mejores carnitas del pueblo, mandó a hacer un pastel de 3 pisos en la pastelería de Toluca, y papá puso mariachi, el grupo de los hermanos Aguilar que tocaba en todas las bodas importantes. La transformación no pasó de la noche a la mañana. Como el nopal que crece despacio pero con raíces hondas, el control de Ramón sobre mi vida se fue instalando tan gradualmente que cuando me di cuenta, ya estaba completamente enredado en cada aspecto de mi existencia. Todo empezó con frases que sonaban cariñosas, dichas con esa voz suave que me hacía sentir querida y protegida. «Guadalupita, mi vida, tú no te debes preocupar por esas cosas del dinero», me decía cuando me veía revisando las cuentas de la casa, sentada en la mesa de la cocina con los papeles del mandado y las cuentas del tendajón. Era principios de 1983, nuestro primer año de casados, cuando México empezaba a sentir los primeros golpes de la crisis económica que nos cambiaría para siempre. La mujer no fue hecha para andar con la cabeza llena de números y preocupaciones. Eso es mucha carga para ti. En esos tiempos, eso sonaba como el mayor cuidado del mundo. Qué marido tan bueno tenía, que se preocupaba tanto por mi bienestar, que quería liberarme del peso de las responsabilidades del dinero. Era exactamente como decían las radionovelas de la XW. Así debía un hombre tratar a su esposa, protegiéndola de las cosas feas del mundo. «Déjame que yo me encargo», continuaba, extendiendo la mano para tomar los papeles. «Tú eres muy buena, muy pura para entender estas cochinadas del dinero. Mejor dedícate a lo que sabes hacer bien, cuidar la casa, tus bordados, las cosas bonitas de la vida». Y me sonreía con esa sonrisa que me derretía completita, como si fuera la criatura más preciosa del universo. Poco a poco se fue metiendo en los negocios de la familia.
Primero se ofreció a ayudar en la tienda de papá, que ya se le estaba haciendo pesada administrar solo. Ramón tenía labia para las ventas, sabía hablar con los clientes, entendía de mercancías, o por lo menos fingía muy bien que entendía. Don Aurelio, usted ya chambó toda la vida, le decía a mi papá con esa reverencia respetuosa que se ganó el corazón del viejo comerciante. Ya es hora de que tenga a alguien más joven para ayudarle con las cosas pesadas. Papá quedó encantado con la idea. Por fin tenía el yerno que siempre había soñado, alguien para compartir el peso de los negocios y darle continuidad al trabajo de toda una vida. Ramón tiene cabeza para el comercio, les decía a los compadres en la cantina donde jugaba dominó los domingos. Es inteligente, entiende las cosas y, lo más importante, cuida bien a mi niña. En pocos meses, Ramón ya estaba prácticamente manejando la tienda. Conocía a todos los proveedores, controlaba el inventario, hacía los pedidos, negociaba precios. Papá, que ya andaba por los 170 años y sentía el peso de la edad, se fue alejando poco a poco de las actividades diarias. Estoy tranquilo porque sé que la tienda está en buenas manos, decía, acariciándome la cabeza mientras tomábamos café en el corredor. Ramón va a cuidar todo cuando yo ya no esté. Con la crisis del 82 que pegó durísimo, cuando López Portillo nacionalizó los bancos y el peso se fue a la fregada, Ramón argumentó que las propiedades necesitaban administración especial. Don Aurelio, con todo respeto, con esta devaluación, las tierras necesitan a alguien joven que entienda cómo moverse en estos tiempos difíciles, decía, mostrando papeles de periódicos sobre la crisis. Déjeme que yo me encargo de proteger el patrimonio. Conmigo, la estrategia era diferente, más sutil y psicológicamente devastadora. Nunca me prohibía nada directamente. Nunca gritaba ni mostraba autoridad machista. En lugar de eso, usaba una combinación perversa de halagos y humillaciones que me hacía dudar de mi propia capacidad para tomar decisiones. Tú eres muy buena, Guadalupe, pero a veces eres muy inocente para este tipo de cosas, me decía cuando yo sugería algún cambio en la administración de la casa o cuestionaba alguna decisión suya. La palabra buena sonaba como halago, pero siempre venía acompañada de un pero que anulaba cualquier cosa positiva. Era como recibir flores con espinas. La belleza venía envuelta en dolor. Cuando yo trataba de opinar sobre los negocios de la familia, la respuesta era siempre la misma. Tú no entiendes de esas cosas, mi amor. No es tu culpa. Las mujeres no fueron criadas para tener cabeza para números y estrategias. Déjamelo a mí. Te vas a estresar al pedo. Y siempre agregaba un besito en la frente, una caricia en el cabello, un gesto que convertía la humillación en supuesto cuidado amoroso. Poco a poco, fui perdiendo la confianza en mí misma. Cuando me surgía alguna duda sobre una decisión importante, automáticamente pensaba, ¿a poco entiendo de esas cosas? ¿No tendrá razón Ramón cuando dice que no tengo cabeza para esto? La duda, plantada con tanto cuidado por él, crecía como tumor que me iba minando la autoestima y la capacidad de cuestionar. Lo más perverso era cómo mezclaba protección con control. No quiero que te preocupes por estas cosas feas de bancos, de documentos, de firmar papeles, me decía cuando llegaba algún documento importante por correo. Tú eres muy delicada, pa' este mundo sucio de los negocios. Déjame que yo resuelvo todo pa' ti. Y me sentía especial, cuidada, como una princesa en su torre que no necesitaba ensuciarse con la rudeza del mundo de afuera. Tú tienes suerte de tener un marido que se encarga de todo, me decían las vecinas cuando me veían en el mercado, siempre bien vestida, siempre con dinero para comprar lo que quisiera, aparentemente sin preocupaciones. Nosotras vemos por ahí maridos que dejan a las mujeres, arreglándoselas solas, y yo sonreía, orgullosa de mi matrimonio perfecto, sin darme cuenta de que me estaban convirtiendo en una muñeca de porcelana, bonita, frágil y completamente dependiente de las manos que la manipulaban. Las frases de él resonaban en mi cabeza como letanías. Tú no entiendes de esas cosas. Déjamelo a mí, te vas a estresar al pedo. Las mujeres no fueron hechas pa' eso. Tú eres muy pura pa' este mundo sucio. Cada frase era una piedrita aventada al pozo de impacientización, mi autoconfianza, hasta que el hoyo se hizo tan hondo que ya no podía ver la luz allá arriba. Solo muchos años después, cuando ya era demasiado tarde, entendí que estaba viviendo una de las formas más crueles de violencia que existe.
la violencia psicológica disfrazada de amor. Ese hombre no me estaba protegiendo, me estaba destruyendo despacito, metódicamente, como quien desmonta un reloj pieza por pieza hasta que deja de funcionar para siempre. Fue en el invierno de 1984, casi 2 años después de nuestro matrimonio, cuando la desgracia empezó a tocar a nuestra puerta como visita mal agüerada que llega en el peor momento. Primero fue papá, que empezó a sentir esos dolores en el pecho que él se empeñaba en llamar agruras o indigestión. Mamá insistía en que fuera con el doctor Herrera, el médico del pueblo, pero papá era de esos hombres tercos de la vieja escuela que pensaban que ir al doctor era cosa de mujeres. «Esto no es nada, Esperanza», decía, golpeándose el pecho con el puño como si pudiera espantar el dolor. «Son puros nervios por toda esta crisis. Con todo lo que está pasando en el país, cualquiera se pone malo». Y tenía razón en parte. 1984 fue un año durísimo en México, con la inflación por las nubes y el peso valiendo menos que papel de baño. Ramón, siempre atento a las oportunidades, fue el primero en sugerir que papá necesitaba cuidados especiales. Don Aurelio ya no puede cargar bultos, ya no puede estar todo el día en la tienda, decía durante las cenas familiares, cuando veíamos a papá juguetear con la comida sin apetito. La edad ya le llegó y tenemos que aceptarlo. Lo mejor es que se retire de todo y deje los negocios conmigo. Cuando papá por fin tuvo el primer infarto, una mañana de julio mientras abría la tienda, fue Ramón quien se encargó de todo. Llamó a la Cruz Roja, lo acompañó al Hospital Regional de Toluca, habló con los doctores, organizó todo con una eficiencia que me dejó impresionada y agradecida. «No te preocupes, Guadalupita», me decía, sosteniéndome la mano en la sala de espera del Hospital General mientras yo lloraba de desesperación. «Yo me encargo de todo. Tu papá va a estar bien, y tú no te vas a tener que preocupar por nada más que ayudarlo a recuperarse». Papá sobrevivió al infarto, pero salió del hospital como hombre quebrado. El doctor fue claro: nada de esfuerzos, nada de emociones fuertes, nada de trabajo. Don Aurelio necesita reposo absoluto si quiere vivir unos años más, dijo el doctor Mendoza, un hombre serio que no acostumbraba a endulzar la verdad para las familias. Y alguien va a tener que encargarse de todos sus negocios, porque él ya no puede tener ese tipo de preocupaciones. Fue ahí cuando Ramón dio el paso definitivo. «Don Aurelio, usted ya trabajó toda la vida», dijo una tarde cuando estábamos todos reunidos en la sala. Papá, acostado en el sofá con una cobija sobre las piernas y cara de haber envejecido 10 años en una semana. «Ahora es hora de descansar y dejar que la nueva generación se haga cargo. Yo me hago responsable de todo, la tienda, las tierras, las cuentas, todos los negocios. Usted no va a tener que mover ni un dedo». Papá, debilitado y asustado por su propia mortalidad, aceptó sin resistencia. «Eres buen muchacho, Ramón», dijo con la voz más débil que le había oído jamás. «Sé que vas a cuidar bien a la Guadalupe cuando yo ya no esté». Y así, con una sencillez que hoy me pone la piel chinita, todos los negocios de la familia pasaron oficialmente a las manos de mi marido. Mamá, por su parte, empezó a consumirse como veladora que se acaba. Ver a papá enfermo, dependiente, sombra del hombre fuerte que había conocido en su juventud, le fue minando las fuerzas día tras día. Desarrolló lo que ahora llamarían depresión profunda, aunque en esa época solo se decía que la persona andaba muy nerviosa o sufriendo de los nervios. «Doña Esperanza necesita cuidados especiales también», decía Ramón, siempre servicial, siempre presente en las decisiones médicas. «Voy a conseguir los mejores medicamentos, los mejores tratamientos. Guadalupe, tú no tienes experiencia con estas cosas de salud, de doctores. Déjame que yo me encargo de todo para ustedes». Y yo, viendo a mis padres desmoronarse ante mis ojos, me agarré de mi marido como náufraga se agarra de tabla de salvación. Él era mi única seguridad en un mundo que de repente se había vuelto inestable y aterrador. «Gracias a Dios que te tengo», le decía todas las noches cuando nos acostábamos, y él me abrazaba con esa fuerza protectora que me hacía sentir que nada malo me podía pasar mientras estuviera a su lado. Fue en esa época de vulnerabilidad extrema cuando Ramón empezó a sembrar las semillas de la desconfianza que me aislarían completamente del mundo exterior. Empezó sutilmente,
con comentarios aparentemente inocentes sobre las personas que me visitaban para preguntar por la salud de mis padres. ¿No te pareció raro cómo preguntó la Lupita por las tierras de tu papá? Me decía después de que mi prima se iba de una visita. No estaba interesada en la salud de él, estaba queriendo saber si las propiedades siguen a nombre de él, y plantaba esa semillita de duda que crecía en mi mente como hierba mala. Ciertas amigas tuyas nomás aparecen ahora porque saben que tu familia tiene patrimonio, continuaba, siempre con ese tono de quien me estaba protegiendo de una verdad dolorosa. La Carmen, por ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que te visitó antes de que se enfermara tu papá? Y ahora aparece cada semana, siempre preguntando cómo están los negocios, si necesitan algo. Empecé a ver las visitas con ojos diferentes, analizando cada pregunta, cada comentario, buscando las señales de interés económico que Ramón me había enseñado a identificar. Y claro, cuando buscas defectos en la gente, siempre encuentras. La forma como el primo Federico preguntó por la tienda, el modo como la vecina doña Petra quiso saber si íbamos a vender las tierras, la curiosidad de la comadre Chela sobre nuestra situación económica. Hasta algunos familiares están echándole ojo a lo que es tuyo, Guadalupe, me decía Ramón una noche cuando comenté sobre la visita del primo Sebastián, hijo del hermano menor de papá. ¿No te diste cuenta de cómo se interesó cuando le platiqué de los documentos de las propiedades? La familia es así. Cuando hay herencia de por medio, todos se vuelven interesados. Poco a poco, me fui alejando de las personas que siempre habían sido parte de mi vida. Dejé de recibir a las amigas para el café de la tarde que a mamá tanto le gustaba organizar. Inventaba pretextos para no ir a las fiestas del pueblo, a los cumpleaños de los primos, a las reuniones familiares que antes eran sagradas en nuestra agenda. Es mejor que estemos nomás nosotros, decía Ramón, acariciándome el cabello mientras yo lloraba de nostalgia por la vida social que tenía antes. Menos gente interesada alrededor, menos problemas. Las llamadas telefónicas se volvieron raras y tensas. Cuando alguna amiga llamaba para preguntar cómo estaban mis papás, yo me oía respondiendo de forma seca, desconfiada, buscando segundas intenciones en cada palabra de solidaridad. Gracias por preocuparte, pero está todo bajo control. Era mi respuesta de siempre, seguida de una despedida rápida que no dejaba espacio para alargar la conversación. Estás haciendo bien, mi amor, me consolaba Ramón cuando me sentía culpable por tratar mal a personas que siempre habían sido cariñosas conmigo. Es mejor ser precavida que ser pendeja. Tu familia construyó mucho a lo largo de la vida, y hay gente que nomás está esperando una oportunidad para aprovecharse de la situación difícil que están pasando. El aislamiento fue pasando tan gradualmente que cuando me di cuenta, no tenía a nadie más que Ramón en mi vida. Se había vuelto mi único consejero, mi único confidente, mi única fuente de información sobre el mundo exterior. Era como si hubiera construido un muro invisible a mi alrededor, tabique por tabique, hasta que quedé completamente aislada de cualquier influencia externa que pudiera cuestionar sus acciones o intenciones. Ahora somos nomás nosotros tres, decía, refiriéndose a él, a mí y a mis padres dependientes. Una familia unida, sin interferencias de gente de afuera. Así tiene que ser. Y yo estaba de acuerdo, pensando que por fin habíamos encontrado la paz y la seguridad que tanto buscábamos. No me daba cuenta de que estaba viviendo en una prisión dorada, donde los barrotes estaban hechos de supuesto amor y protección. No entendía que mi marido había orquestado un aislamiento sistemático que me volvía completamente dependiente de él para todo, emocional, social y económicamente. Era como una araña que había construido su telaraña con paciencia y precisión, esperando el momento indicado para atrapar definitivamente a su presa. Y yo, ingenua y agradecida, caminaba alegre hacia el centro de la telaraña, pensando que me estaban salvando cuando en realidad me estaban devorando viva, muy despacito, para que la agonía durara lo más posible. Papá murió en una madrugada fría de agosto de 1985, poco más de un año después del primer infarto. Mamá no resistió la pérdida y se fue 6 meses después, en una tarde de febrero de 1986, cuando los sopilotes volaban en círculos y el calor anunciaba el fin del invierno. 2 velorios en menos de un año,
2 despedidas que me desgarraron el alma y me dejaron huérfana a los 35 años, a una edad cuando una cree que ya está preparada para esas pérdidas, pero descubre que nunca se está. Ramón fue perfecto durante todo el periodo de luto. Se encargó de todos los preparativos, organizó los velorios, recibió los pésames, consiguió las actas de defunción, pagó los gastos funerarios. Yo estaba tan destrozada por el dolor que apenas podía salir de la cama, mucho menos encargarme de cuestiones prácticas. «Déjamelo a mí, mi vida», me decía, acariciándome el cabello mientras yo lloraba horas enteras. «Tú nomás preocúpate por recuperarte. Yo me encargo de todo lo demás». Y se encargó, con una eficiencia que hoy me espanta, pero que en ese momento interpreté como dedicación extrema de un marido amoroso. En cuestión de semanas, había reorganizado toda la papelería de la herencia, había hablado con el licenciado de la familia, había conseguido las transferencias de los bienes, había pagado las últimas cuentas de mis padres, todo hecho con tanta rapidez que hasta el licenciado Morales, que cuidaba los negocios de papá desde hacía décadas, comentó que nunca había visto a alguien ser tan organizado en una situación de luto. «Tu herencia está segura, Guadalupe», me dijo Ramón una mañana cuando yo estaba tomando café sin apetito, todavía en bata, sin fuerzas ni para arreglarme. Logré regularizar todo. Las tierras están todas a tu nombre. La tienda también. Las cuentas bancarias fueron transferidas. Ahora podemos empezar a pensar en nuestro futuro. Nuestro futuro. Esas palabras deberían haberme traído esperanza, pero lo único que sentía era un vacío inmenso donde antes vivían mis padres. La casa que antes estaba llena de vida. La voz de papá leyendo el periódico Excelsior en voz alta. El ruido de mamá moviendo las ollas en la cocina, el aroma del café colado a la hora exacta. Ahora resonaba silenciosa como panteón de recuerdos. Fue en ese estado de vulnerabilidad emocional completa cuando Ramón empezó a poner su plan en práctica. Primero fueron las tierras. «Guadalupe, amor, necesito platicar algo serio contigo», me dijo una tarde cuando yo estaba sentada en el corredor viendo la nada, tratando de aceptar la realidad de que estaba sola en el mundo. «Las tierras de tu papá están costando muy caro de mantener. Impuestos altísimos, trabajadores que no sirven, cercas que necesitan arreglo constante. Está dando más pérdida que ganancia». Me enseñó papeles que yo no podía enfocar bien, números, gráficas, cálculos que bailaban frente a mí como jeroglíficos indescifrables. Mi mente todavía estaba nublada por el dolor del luto, por las pastillas para la ansiedad que el doctor me había recetado, por la depresión que me dejaba sin ganas de nada que no fuera llorar y dormir. Lo mejor es vender algunas propiedades e invertir el dinero en algo más productivo, continuó, sentándose a mi lado y tomándome la mano con esa delicadeza que siempre me desarmaba. Conozco unas oportunidades excelentes en el Distrito Federal, inversiones seguras que van a asegurar nuestro futuro. Es para proteger nuestro futuro, Guadalupe. Tu papá estaría orgulloso de saber que estamos siendo responsables con la herencia que dejó. Y yo, que siempre fui enseñada a confiar en el marido, que estaba emocionalmente destrozada e incapaz de tomar decisiones racionales, firmé los papeles que puso frente a mí. Primero una propiedad chica, después otra más. «Es nomás temporal», decía siempre. «Vamos a recuperar todo en poquito tiempo, pero ahorita necesita ser así para proteger el patrimonio». Los inmuebles del pueblo fueron los siguientes. La tienda, que era el orgullo de papá, fue vendida para pagar deudas que tus papás dejaron sin que tú supieras. Tu papá era muy reservado con estas cosas, explicaba Ramón, enseñándome documentos que supuestamente comprobaban préstamos y financiamientos que yo desconocía. No quería preocuparlas, pero la situación estaba complicada. Si no vendemos la tienda ahorita, vamos a perder todo a manos de los acreedores. Yo cuestionaba, por supuesto. Algo adentro de mí gritaba que eso no estaba bien, que papá jamás habría escondido deudas de mí, que siempre había sido transparente con las cuestiones financieras de la familia. Pero siempre que expresaba esas dudas, Ramón reaccionaba con una mezcla de paciencia forzada e irritación mal disimulada. «Guadalupe, tú no entiendes de esas cosas», me decía, suspirando como quien tiene paciencia con una chamaca necia. «Tu papá te protegía demasiado. Nunca te dejó ver el lado difícil de los negocios. Ahora que la realidad pegó, estás confundida. Es normal, pero tienes que confiar en mí.
Yo entiendo de estas cosas, yo estudié el mercado, yo sé lo que estoy haciendo. Cuando insistía en que algo estaba mal, que no me acordaba de que papá mencionara esas deudas, él cambiaba de táctica. Estás confundida, amor. Es el luto, son las pastillas, es el estrés de toda esta situación. Las mujeres son más sensibles, se alteran más fácil con estas cosas. Si fueras más inteligente, entenderías que es por nuestro bien, me dijo en una discusión más acalorada cuando cuestioné la venta de la casa de mis padres, esa casa de adobe donde crecí y que estaba llena de recuerdos preciosos. Pero esa casa es mi historia, Ramón, le grité ese día en una rara explosión de rebeldía. ¿Cómo puedes querer vender la casa donde nací, donde mis papás vivieron toda la vida? Era la primera vez que le levantaba la voz desde que nos casamos, y la reacción fue inmediata y devastadora. No me grites, Guadalupe, me dijo con una frialdad que me heló la sangre. Estás histérica, no estás pensando bien. Una mujer casada debería tener más juicio, más madurez para entender que a veces necesitamos tomar decisiones difíciles. Y agregó con una sonrisa cruel que nunca había visto antes. A lo mejor es mejor que tomes más pastillas para los nervios. Andas muy alterada últimamente. Me hacía creer que era incapaz, vieja, sin entendimiento de las cosas del mundo moderno. Los negocios cambiaron mucho, Guadalupe. Ya no es como en la época de tu papá, cuando bastaba con tener tierra y tienda para estar bien de vida. Hoy en 1960, día necesitas ser listo, saber invertir, entender de mercado financiero. Estas cosas son muy complicadas para una mujer que se la pasó toda la vida cuidando casa. Y empecé a creer. Empecé a cuestionar mi propia capacidad de entender el mundo, mi inteligencia, mi salud mental, cuando se me olvidaba dónde había puesto algo, lo que era normal, considerando el estado emocional en que me encontraba. Él se encargaba de señalarlo. ¿Ves? Estás poniéndote muy olvidadiza. Qué bueno que estoy aquí para encargarme de las cosas importantes. Los préstamos empezaron a aparecer sin que yo supiera. Documentos que llegaban por correo con mi nombre. Firmas que parecían mías pero que yo no recordaba haber hecho. Sí firmaste, Guadalupe, me decía cuando yo cuestionaba. Estabas presente. Platicamos de esto. No más que no estabas poniendo atención. Ya sabes cómo andas distraída últimamente. Y me enseñaba papeles, plumas, evidencias de que yo realmente había estado presente cuando esas decisiones se tomaron. Solo que no me podía acordar. Era como si mi mente hubiera borrado esos momentos, dejando nomás fragmentos confusos de conversaciones que no podía reconstruir completamente. Las pastillas que estás tomando pueden causar pérdida de memoria, explicaba siempre. Es efecto secundario normal de los ansiolíticos. Por eso es mejor que dejes estas cuestiones complicadas conmigo. Yo tengo la mente clara, puedo pensar con claridad. Y siempre tenía una explicación lógica, siempre una justificación médica o técnica que me hacía dudar de mi propia percepción de la realidad. En menos de 2 años, todo había desaparecido. Las tierras vendidas para inversiones más rentables que nunca se materializaron. La tienda transferida para pagar deudas que tal vez nunca existieron. La casa de la familia negociada para saldar préstamos que yo no recordaba haber hecho. Los inmuebles puestos a nombres de terceros para proteger del fisco. Terceros que después descubrí que eran parientes de Ramón. Y yo, que había heredado un patrimonio considerable construido a lo largo de generaciones, me vi viviendo en una casa rentada, dependiendo de la generosidad de mi marido para pagar las cuentas básicas. Es temporal, decía siempre. En cuanto las inversiones empiecen a dar, vamos a recuperar todo y mucho más. Pero en el fondo, en una parte de mi mente que yo trataba de callar con las pastillas y con la fuerza del hábito de confiar en él, yo sabía que algo estaba terriblemente mal. Sabía que había sido engañada, manipulada, robada por la persona en quien más confiaba en el mundo. Sabía que el hombre que dormía a mi lado todas las noches había orquestado mi destrucción financiera con la paciencia y precisión de un cirujano. Pero reconocer esa verdad significaba admitir que había sido una completa pendeja, que había entregado en bandeja de plata todo lo que mi familia construyó a un criminal que me veía no más como un medio para enriquecerse. Y esa verdad era tan dolorosa, tan humillante, que era más fácil seguir creyendo en sus mentiras que enfrentar la realidad desnuda y cruda de mi situación. El fraude estaba completo.
Había sido despojada de todo: dinero, patrimonio, familia, amigos, autoestima, hasta de la confianza en mi propia salud mental. Y el hombre responsable de esa destrucción sistemática seguía durmiendo a mi lado, besándome la frente todas las mañanas, diciéndome que me amaba mientras planeaba los siguientes pasos para destruirme completamente. Lo peor todavía estaba por venir, y cuando llegara, descubriría que perder el dinero había sido nomás el primer acto de una tragedia que me llevaría a las profundidades del infierno emocional, financiero y social, de donde lucharía años para poder salir. Media para preparar el café de Ramón antes de que se fuera a los negocios que decía tener en el Distrito Federal. La cama estaba vacía a mi lado, pero eso no era raro. A veces se levantaba más temprano para bañarse o leer el periódico en el corredor. Pero cuando bajé a la cocina de la casa rentada donde vivíamos, una construcción sencilla que él había escogido temporalmente, mientras esperábamos que las inversiones rindieran, encontré nomás el silencio. No había ruido de regadera, no había el crujir de las tablas del piso bajo sus pies, no había el olor del cigarro matutino que se fumaba en el corredor mientras planeaba el día. Grité su nombre. «¡Ramón! ¿Estás ahí?» Mi voz rebotó por la casa vacía como grito en iglesia abandonada. Subí las escaleras corriendo, el corazón ya latiendo más rápido con una ansiedad que no podía explicar. El baño estaba vacío, el cuarto también. Y cuando abrí el ropero, vi el vacío más espantoso de mi vida. Toda su ropa había desaparecido. Fue ahí cuando empecé a entender. Corrí a la gaveta donde guardábamos los documentos importantes. Vacía. La caja fuerte chiquita que estaba escondida detrás de los libros en el estante, forzada y vacía. Las joyas que quedaban de la herencia de mamá, esos aretes de oro que usaba en las fiestas y que yo guardaba como reliquias, desaparecidas. Hasta el dinero que yo tenía en una lata de galletas en la despensa, esos pocos pesos que sobraban de la pensión de papá, todo se había esfumado. El carro, ese Tsuru azul claro, que era nuestro único transporte, no estaba en la cochera. El hombre simplemente se había evaporado de mi vida, llevándose todo lo que todavía tenía valor, incluyendo cosas de las que yo ni sabía que tenía acceso. Después descubrí que había encontrado hasta la libreta de ahorros que yo mantenía en secreto, esos pocos miles de pesos que había logrado juntar vendiendo tamales y costuras a las vecinas. Me senté en el piso de la cocina y lloré. Lloré como niña perdida, como animal herido, como mujer que acababa de descubrir que había vivido 6 años de su vida con un fantasma. El hombre que dormía a mi lado, que decía amarme, que me besaba la frente todas las mañanas y todas las noches, nunca había existido de verdad. Era nomás una creación, un personaje cuidadosamente construido para destruirme. En los días siguientes, la realidad se fue revelando en capas cada vez más dolorosas, como cebolla amarga que pelas, llorando. Primero descubrí que la casa donde vivía ya ni siquiera estaba a mi nombre. Había sido transferida a un tal de José María Santos, nombre que yo nunca había oído, pero que después supe que era primo de Ramón. La transferencia se había hecho 6 meses antes, con mi firma en un poder que yo no recordaba haber firmado. La señora debe haber firmado cuando estaba tomando las pastillas para ansiedad, me explicó el empleado del registro público cuando fui a tratar de entender cómo había pasado esto. A veces las personas se confunden con los medicamentos y no se acuerdan bien de lo que firmaron. Hablaba con una naturalidad cruel, como si fuera normal que una mujer perdiera la casa sin saber cómo. Las cartas de cobranza empezaron a llegar como granizada que rompe tejas y destruye siembras. Deudas que yo ni sabía que existían. Préstamos hechos a mi nombre en bancos donde yo nunca había pisado. Financiamientos de equipos que nunca vi. Contratos de servicios que nunca contraté. Mi nombre estaba embarrado en toda la plaza y descubrí que, en papel, yo debía más dinero del que mucha gente gana en toda la vida. ¿Cómo es posible que esto haya pasado sin que yo supiera? Le pregunté al gerente del banco cuando me citaron para una junta sobre una deuda de 50,000 pesos. El hombre, gordo y sudado, me miró con una mezcla de lástima e impaciencia. La señora firmó todos los documentos, doña Guadalupe. Está todo aquí, con su firma, reconocida en notaría. Si no se acuerda, es su problema. Y realmente estaba todo ahí. Mi firma perfecta, mi credencial,
hasta el reconocimiento de firma del notario que conocía a mi familia desde hacía décadas. Era como si hubiera vivido una vida paralela de la cual no me acordaba, una existencia donde yo tomaba decisiones financieras locas y después borraba todo de la memoria. El desalojo llegó 3 meses después. Un actuario educado pero firme tocó la puerta una mañana de julio, cuando el frío cortaba y yo estaba tratando de ahorrar en el gas del calentador. «¿Señora Guadalupe Esperanza Morales de Santos?», preguntó, leyendo un papel con membrete. «Traigo aquí una orden de desalojo. Tiene usted 15 días para desocupar el inmueble. 15 días para deshacer 6 años de vida, para empacar en una maleta los restos de una existencia que había sido próspera y respetada. 15 días para aceptar que yo, que había nacido en una familia de posición, que crecí en 1905, una casa grande con patio lleno de flores, que siempre tuve dónde vivir y qué comer, estaba a punto de quedar en la calle como limosnera cualquiera. Fue ahí cuando la realidad me pegó con toda su fuerza devastadora. Había ido de la riqueza a la miseria completa en menos de una década. La niña que creció jugando entre los costales de frijol de la tienda de papá, la muchacha que bordaba manteles para las novias del pueblo, la mujer que podría haber sido independiente y próspera, ahora estaba ahí, a los 38 años, sin casa, sin dinero, sin familia, sin nada más que la ropa puesta y una maleta de cuero gastada que quedaba de los tiempos prósperos. Lo peor de todo, y esto es lo que más duele hasta hoy, es que yo pensaba que la culpa era mía, que yo no fui mujer suficiente, que no supe mantener a mi marido, que no fui lo bastante inteligente para darme cuenta de lo que estaba pasando bajo mis narices. Si hubiera sido mejor esposa, pensaba mientras empacaba las últimas cosas, él no habría tenido que hacer esto. Me culpaba por no haber sido lo bastante bonita para mantener su interés. Me culpaba por no haber sido lo bastante inteligente para entender los negocios. Me culpaba por haber confiado demasiado, por haber sido ingenua, por haber creído en las palabras dulces y las promesas vacías. Era como si fuera la autora de mi propia destrucción, como si hubiera colaborado conscientemente para mi ruina. Que fallé como esposa. Murmuraba para mí misma en las noches sin sueño, durmiendo en el sofá de la prima lejana que me recogió por lástima después del desalojo. Si hubiera sido diferente, más atenta, más lista, más mujer, él no se habría ido. No habría tenido que robar todo para huir de mí. La sociedad entera parecía confirmar esa culpa. Pobrecita de la Guadalupe, oía los murmullos cuando pasaba por la calle. Tan buena muchacha, pero no supo mantener al marido. Mujer que no detiene al hombre en casa. Siempre acaba mal. Algo malo debe haber hecho para que el marido la abandonara así, como si fuera mercancía defectuosa que habían regresado al fabricante. Tardé años en entender que no había nada que pudiera haber hecho diferente, que no importaba si hubiera sido más bonita, más inteligente, más sumisa o más independiente. Ramón no era un marido que se desilusionó conmigo. Era un criminal que había escogido a su víctima con cuidado quirúrgico y ejecutado un plan fríamente, calculado. Pero en esos primeros meses después del abandono, cuando la humillación y la pobreza eran heridas abiertas que dolían con cada respiración, yo cargaba el peso de la culpa como cruz que pensaba merecer cargar. Pensaba que Dios me estaba castigando por algún pecado que no lograba identificar, que la vida me estaba cobrando alguna deuda moral que había contraído sin saber. Fue necesario tocar el fondo del pozo, vivir en casa prestada de la prima que me trataba como estorbo, comer sobras y usar ropa regalada, para finalmente empezar a entender que yo no era la villana de mi propia historia. Era nomás otra víctima de un sistema que enseña a las mujeres a culparse por todos los males que les pasan, especialmente cuando esos males vienen de las manos de los hombres que deberían protegerlas. El abandono fue nomás el acto final de una obra trágica que se había estado representando durante años. Pero como en todas las tragedias, iba a ser necesario atravesar la oscuridad completa antes de lograr ver la primera rajada de luz que me llevaría de vuelta a la vida. Me llamo Guadalupe, Guadalupe Esperanza Morales, y hoy, a mis 74 años, por fin encuentro el valor para contar una historia que guardé en mi corazón como los secretos que se le cuentan solo a la Virgen de Guadalupe en las noches de insomnio. Nací en 1950.
en un pueblito del Estado de México donde todos conocían a todos, donde los chismes corrían más rápido que el agua del río que dividía nuestro pueblo entre los que tenían tierras y los que trabajaban para los que las tenían. Crecí siendo la luz de los ojos de mis padres, don Aurelio y doña Esperanza, en una casa de adobe con patio grande, donde las gallinas corrían libres entre los nopales, y las tardes se estiraban al son de las rancheras que salían del radio Telefunken, que papá había comprado en uno de sus viajes a la capital. Éramos una familia bendecida, como se decía en esos tiempos. Papá tenía una tienda de abarrotes que surtía a medio pueblo, y mamá era respetada por las otras señoras por saber hacer las mejores tortillas a mano y por su devoción a la Virgencita. Era la hija única que llegó después de muchas promandas a la basílica y muchas veladoras prendidas a San Judas Tadeo. Mamá me contaba que fue la misma Virgen de Guadalupe quien le susurró mi nombre en sueños, cuando sentía mis movimientos en el vientre y rezaba el rosario en la penumbra del cuarto iluminado solo por la veladora bendita que traía de sus peregrinaciones anuales. Guadalupita, me decía acariciando mi cabeza mientras yo jugaba con mis muñecas de trapo. Tu santa es la reina de México, la que hace milagros por amor. Era 1982 y yo ya había cumplido los 32 años sin marido. En pleno gobierno de López Portillo, cuando México vivía sus últimos días de prosperidad petrolera antes de la gran crisis que vendría, yo seguía siendo la hija de don Aurelio, como si mi única identidad fuera esa conexión con mi padre, como si fuera un mueble más de la casa que nunca se movía de su lugar. En aquella época, mujer sin marido a los 30 era casi una maldición pública. Las comadres cuchicheaban detrás de las puertas de madera. Pobrecita de Guadalupe, se va a quedar para vestir santos. Yo sentía el peso de esas miradas cuando pasaba por la plaza después de la misa de 7, cuando las muchachas de mi edad ya tenían a sus maridos del brazo y sus chamacos corriendo entre sus rebozos, mientras yo seguía siendo la eterna soltera del pueblo. Mi familia tenía posición, la tienda de abarrotes era próspera, vendíamos desde frijoles y arroz hasta las conservas finas que llegaban del Distrito Federal en el camión de los hermanos Santillán. Teníamos también unas tierras buenas para el maíz y el frijol, esas propiedades que daban estatus en un México donde tener tierra todavía significaba tener futuro. Nuestra casa era de las mejores del pueblo, con piso de mosaico que reflejaba la luz del foco que colgaba del techo alto, y jardín con rosas que mamá regaba religiosamente después del rosario de las 6. Pero yo ya había pasado de los 30, sin marido. Esa frase me perseguía por todos lados como mala sombra. Había aprendido todo lo que una mujer debía saber en esos tiempos: hacer tortillas a mano que quedaban perfectas y redonditas, bordar servilletas con hilos de colores que parecían flores verdaderas, coser vestidos siguiendo los patrones de las revistas Vanidades que llegaban de la capital, cocinar mole poblano que se deshacía en la boca y que era la envidia de todas las señoras del pueblo. Estudié hasta la secundaria, lo que ya era mucho para una muchacha de mi época. La mayoría de mis amigas dejó la escuela en 6º año para ayudar en casa o aprender algún oficio que las preparara para el único destino que se consideraba digno, el matrimonio. Pero papá insistió en que terminara mis estudios. Hija mía, decía con esa solemnidad que usaba para las cosas importantes, la ignorancia es la única pobreza que uno mismo se pone. Mi hija no va a ser ignorante. Iba a la escuela caminando por las calles empedradas, cargando mi mochila de cuero café y el lonche que mamá me preparaba. Siempre tortillas con frijoles refritos y un poco de queso fresco, envuelto en una servilleta bordada. Las calles eran de piedra en esos tiempos, y cuando llovía se volvían resbaladizas como jabón, pero cuando hacía sol, el polvo se levantaba en nubes que cubrían todo con esa tierra rojiza que era parte del paisaje de nuestro pueblo. Tan preparada que está la Guadalupe, pero ¿de qué le sirve si no se casa? Oía a las vecinas comentar cuando pasaba por el mercado a comprar jitomates y cebollas para la comida. Mujer que no se casa es como planta que no da fruto. Esas palabras me dolían más que cualquier golpe, porque en el fondo ya estaba empezando a creer que tal vez fuera verdad. En 1982, cuando López Portillo defendía el peso como un perro,
Yo defendía mi solería como podía, pero por dentro sentía que me estaba volviendo invisible, como esas mujeres que se quedan en los pueblos cuidando a los padres hasta que se vuelven parte del paisaje, como los postes de luz o las bancas de la plaza. Las amigas casadas venían a visitarme los domingos después de la misa de 11, trayendo a sus chamacitos que llenaban la casa con gritos y risas, mientras ellas me contaban de sus maridos que llegaban borrachos los sábados, del dinero que nunca alcanzaba para fin de mes, de los hijos que enfermaban y las desvelaban. Pero yo veía en sus ojos cansados una completitud que yo no tenía, esa sensación de estar en el lugar correcto del mundo, de haber cumplido con el mandato divino y social. La verdad es que para 1982 yo ya había empezado a resignarme. México entero estaba cambiando. Las mujeres jóvenes hablaban de liberación femenina, de trabajar fuera de casa, de no depender de los hombres. Pero en nuestro pueblo del Estado de México, esas ideas llegaban como ecos lejanos de un mundo que no era el nuestro. Aquí seguíamos siendo tierra de tradiciones, donde una mujer sin marido a los 30 era vista como algo que había salido mal en los planes de Dios. Fue en esa época de resignación y soledad cuando ya había comenzado a aceptar mi destino de cuidar a mis padres hasta que la muerte nos separara, que Él apareció. Como esas lluvias de verano que llegan de la nada y transforman todo el paisaje, volviéndolo verde y lleno de vida, sin saber que esa lluvia, que parecía bendición, iba a convertirse en la tormenta más destructiva de mi existencia. Cuando Ramón me pidió matrimonio en aquella noche de junio de 1982, sentados en el corredor de la casa bajo la luz del foco que atraía a las palomillas nocturnas, sentí como si toda la Virgen de Guadalupe hubiera intercedido por mí. Habíamos cenado mole con pollo, arroz rojo y tortillas recién hechas, esa comida que mamá preparaba solo para las ocasiones especiales. Guadalupita, me dijo tomando mis manos con esa delicadeza que yo creía era respeto genuino. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. ¿Te casas conmigo? No hubo anillo caro como en las telenovelas, solo esas palabras dichas con una convicción que me hizo pensar que por fin la Virgencita había escuchado mis oraciones. Yo pensaba, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía tambor de pueblo en fiesta, ¿es ahora o nunca? ¿Quién más iba a querer a una mujer de mi edad? 32 años, en una época donde las mujeres se casaban a los 18, 20 a lo mucho. Yo ya era una quedada, una causa perdida en el mercado matrimonial de nuestro pueblo. Mis padres se alegraron como si hubieran sacado la lotería de Melate. Don Aurelio, de 68 años, y doña Esperanza, de 65, por fin verían a su hija única bien casada. Gracias a la Santísima Virgen. Lloraba mamá en la cocina mientras lavaba los trastes del mandado. Ya no voy a morirme preocupada por mi niña. Conociendo a su familia. 2 semanas después del compromiso, Ramón me dijo que era hora de conocer a su familia. Ahora que nos vamos a casar, Guadalupe, tienes que conocer a la gente más importante de mi vida. Viven en Toluca, no está lejos. Podemos ir el próximo fin de semana. Tomamos el camión de segunda clase un viernes temprano, de esos que hacían el recorrido por todos los pueblitos, parando en cada esquina donde alguien levantara la mano. Ramón se puso nervioso durante todo el viaje, mirando por la ventanilla empañada y respondiendo con puras monosílabas a mis intentos de plática. La casa estaba en una colonia popular de Toluca, en una calle de tierra que se volvía lodazal cuando llovía. Era una construcción sencilla de bloc sin acabados, con un patiecito cercado con malla ciclónica donde colgaba ropa tendida en mecates, amarrados entre 2 postes de metal. Doña Remedios, la mamá de Ramón, salió a recibirnos. Una mujer de unos 50 años que se veía más vieja, con el cabello canoso recogido en un chongo y un delantal desteñido. «¡Órale! ¡Llegó Ramón con la novia!», gritó hacia adentro de la casa, haciendo que me pusiera colorada hasta las orejas. «¡Con que tú eres la famosa Guadalupe!», dijo abrazándome con una fuerza que me dejó sin aire. Olía a cigarro, delicados mezclado con maderas de Oriente, ese perfume barato que vendían en las tienditas del pueblo. Ramón no hablaba de otra cosa en las cartas que mandaba. Después aparecieron los hermanos, Jacinto, el menor, un muchacho flaco de 25 años, con ojos nerviosos que parecían estar siempre buscando la salida más cercana.
Me saludó con un apretón de manos aguado y se alejó rápido, prendiendo un Marlboro que sacó de atrás de la oreja. Esperanza, la hermana mayor, fue la última en salir. Se había estado arreglando, alisándose un vestido que, aunque viejo, estaba bien cuidado. Perdón la tardanza. Me estaba componiendo para conocer a mi futura cuñada, dijo con una sonrisa que en ese momento me pareció sincera. Durante la comida, pollo en salsa verde con arroz y tortillas de la tortillería, empecé a notar cosas raras. La familia hablaba en claves que yo no entendía, llenas de referencias a gente que no conocía y lugares donde nunca me habían llevado. ¿Y aquel trabajito en Pachuca salió bien?, preguntó Esperanza. Salió, sí, rindió bastante, contestó Ramón sin dar detalles. Doña Remedios hacía demasiadas preguntas sobre mi familia, sobre el negocio de papá, sobre nuestra situación. Tu papá ha de estar bien parado, ¿verdad, hija? Tienda de abarrotes siempre deja buena lana. También tienen tierritas, ¿no? La tierra ahora vale oro puro. Lo que más me inquietó fue cómo cambió Ramón con su familia. Se volvía más corriente. Hablaba con albures que me daban pena. Contaba chistes que me hacían sentir incómoda. Mostraba un lado de su personalidad que me era completamente desconocido. El matrimonio. La boda fue rápida, sin muchas pretensiones de mi parte. Ramón decía que no teníamos tiempo que perder. Tenía oportunidades de negocio esperando en Cuernavaca, y entre más pronto nos casáramos, más pronto podríamos empezar nuestra vida juntos. Nos casamos en septiembre del mismo año en la iglesia del pueblo, con el padre Anselmo que me conocía desde mi nonosos. Chiquita, mamá contrató a las señoras que hacían las mejores carnitas del pueblo, mandó a hacer un pastel de 3 pisos en la pastelería de Toluca, y papá puso mariachi, el grupo de los hermanos Aguilar que tocaba en todas las bodas importantes. La familia de Ramón vino, pero se mantuvo apartada durante toda la fiesta, hablando solo entre ellos. Se fueron temprano, diciendo que tenían que regresar a Toluca esa misma noche. En ese momento pensé que era timidez por ser gente más humilde, pero ahora entiendo que deliberadamente se mantuvieron alejados de mi familia. Los primeros cambios. Después de firmar los papeles en el registro civil, una ceremonia fría en una oficina que olía a humedad y tenía torres de documentos amarillentos, Ramón empezó a cambiar. No de manera obvia que me hiciera sospechar inmediatamente, sino gradual como cuando va anocheciendo y uno no se da cuenta hasta que ya está oscuro. Primero dejaron de llegar los piropos constantes, esas palabras dulces que me susurraba al oído y que me hacían sentir como la mujer más especial del mundo, simplemente se evaporaron. Cuando le preguntaba si me veía bonita con el vestido nuevo que había cosido especialmente para él, me contestaba, «Está bien», sin siquiera levantar la vista del periódico Excelsior que leía en las mañanas. Después empezaron las críticas disfrazadas de sugerencias amorosas. ¿No crees que te verías mejor con el cabello más largo? ¿Al hombre le gusta la mujer con melena? Ese labial rojo no te queda, muy corriente. La mujer casada debe ser más discreta. Podrías aprender a hacer ese guisado que hacía mi finada madre. Tenía un sazón especial que tú todavía no agarras. Las visitas a casa de mis padres se volvieron tensas. Ramón siempre tenía una disculpa. Estaba cansado del trabajo. Tenía compromisos que no podía cancelar. No se sentía bien del estómago. Cuando iba, se veía impaciente. Checaba su reloj de pulsera constantemente. Contestaba con monosílabas las preguntas que papá le hacía sobre los negocios. Pero lo más extraño era un cambio que no podía definir exactamente. Una alteración en la calidad de su presencia. Era como si el hombre que me había cortejado hubiera sido reemplazado por una versión más fría, más distante, menos interesada en conocerme de verdad. Los ojos que antes brillaban cuando me veían ahora parecían evaluarme, medirme, como si fuera un objeto cuya utilidad necesitaba ser constantemente reevaluada. Todavía así, yo le echaba la culpa al periodo de adaptación natural de toda pareja recién casada. Al fin y al cabo, era normal que la pasión inicial se enfriara un poco, que la realidad del día a día reemplazara la fantasía del noviazgo. Había leído eso en las revistas Vanidades y Claudia que llegaban de la capital. Lo que no sabía era que estaba viviendo la segunda fase de un plan cuidadosamente diseñado. La primera fase, la conquista, había sido completada exitosamente. Ahora empezaba la segunda fase, la domesticación,
el proceso lento y sistemático de convertirme en una pieza de su juego, una herramienta para alcanzar sus verdaderos objetivos. El primer rayo de luz en la oscuridad llegó a través de doña Carmen, una vecina que me conocía desde chamaca. «Niña», me dijo una tarde de domingo, «tú no fuiste la primera». Me quedé helada. «¿La primera qué, doña Carmen?» «La primera que ese cabrón engañó», me respondió bajando la voz. «Yo conocí a la mujer que estuvo antes que tú, allá en Toluca mismo. Se llamaba María del Socorro, igualito que tu segundo nombre. Historia igualita a la tuya. Viuda, con sus bienes, solita en el mundo. Él se casó, le quitó todo y se peló. Ella quedó en la miseria, igualito que tú estás ahorita». Ahí fue cuando busqué ayuda. El licenciado Morales, que cuidaba los negocios de papá, me explicó que fui víctima de lo que se llama fraude. «Guadalupe, hijita, ese hombre armó un fraude perfecto contra ti y tu familia». La palabra víctima resonó en mi cabeza como campana de iglesia. Víctima. Yo era víctima, no culpable. No era tonta, no era inadecuada, no había fallado como mujer o como esposa. Había sido engañada por un criminal profesional. Me mandaron con una trabajadora social que atendía casos de violencia doméstica. «¿Violencia doméstica?», pregunté confundida. «Pero él nunca me pegó, licenciado». El viejo abogado sonrió con tristeza. «Mijita, hay muchos tipos de violencia, y la que tú sufriste fue de las peores, violencia psicológica y económica». La trabajadora social, una muchacha joven llamada Esperanza que hablaba clarito pero con cariño, me ayudó a entender lo que me había pasado. «Guadalupe, sufriste lo que llamamos violencia patrimonial. Es cuando alguien destruye, retiene o roba objetos, herramientas de trabajo, documentos personales y recursos económicos de la víctima». Fue un shock descubrir que existían nombres para lo que había vivido, que otras mujeres pasaban por las mismas cosas. Me sentía como alguien que vivió toda la vida pensando que era la única persona en el mundo que sufría de una enfermedad misteriosa, y de repente descubrió que la enfermedad tiene nombre, tiene tratamiento, tiene cura. Empezar de nuevo a los 39 años, sin dinero, sin casa y con el nombre sucio en toda la plaza, fue como aprender a caminar otra vez después de un accidente que te rompe todas las piernas. Cada paso dolía, cada movimiento. Requería un esfuerzo consciente. Como no tenía más la tienda de la familia, conseguí trabajo de empleada en una tienda de ropa del centro del pueblo. El sueldo era bajo, pero era honesto trabajo. «La Guadalupe está trabajando de empleada ahora», oía los comentarios. ¿Quién lo diría? De dueña de tierras a empleada. Al principio dolía oír esos comentarios, pero aprendí que la opinión de los demás era el menor de mis problemas. Lo importante era ganar mi dinero con dignidad. Los fines de semana hacía tamales por encargo y costuras sencillas para completar el gasto. Cada peso ganado era una pequeña victoria. Renté un cuartito en una vecindad. Salí de la casa de la prima y recuperé un poquito de mi independencia. Volví a acercarme a las personas de las que Ramón me había alejado. Pedir perdón fue difícil, pero descubrí que las amigas verdaderas nunca se habían dado por vencidas conmigo. «Guadalupe, nosotras sabíamos que algo no estaba bien», me dijo mi comadre Elena, «pero no sabíamos cómo ayudar. Aprendí a vivir con poco, pero libre. Libre de las mentiras, del control, del miedo constante. Él me quitó todo lo material», reflexionaba, «pero no logró destruir mi esencia. Descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Si pudiera regresar en el tiempo y susurrarle al oído a esa Guadalupe de 32 años que se enamoró de una sonrisa falsa, le diría estas señales de alerta. Hombre que habla mucho de dinero desde el principio. Ábrele bien los ojos». Ramón siempre preguntaba sobre nuestro patrimonio, disimulando como interés genuino. «Si te aleja de tu familia y amigos, no es amor. Amor verdadero quiere verte rodeada de gente que te quiere, no aislarte. Quien te ama no te hace sentir tonta ni incapaz. Tú no entiendes de esas cosas, era su arma para controlarme. Control financiero en manos del otro es camino seguro a la desgracia. Nunca entregues control total de tu dinero a nadie, ni al marido. Presión para casarse rápido. Es bandera roja gigante. Él quería 3 meses. Prisa de criminal que necesitaba legalizar acceso a mis bienes.
Protegerte de responsabilidades es control disfrazado. Pareja que ama te incluye, no te excluye de las decisiones importantes. Confía en tu instinto. Si algo se siente raro, probablemente lo es. Yo tuve 1000 oportunidades de darme cuenta de que me estaban engañando, pero siempre encontraba excusas para él. Hoy, a mis 74 años, puedo hablar con la autoridad de quien sobrevivió. No soy más esa Guadalupe ingenua que se enamoró de una sonrisa falsa, ni la mujer destrozada que quedó en la miseria. Soy la mujer que venció. No volví a ser rica, no me volví a casar, pero vencí de manera más importante. Aprendí a amarme, a distinguir verdad de mentira, amor de manipulación. Hoy tengo paz mental, libertad verdadera, sabiduría para reconocer lo que realmente importa. Caí, sí, fui engañada, pero si estoy aquí contando esto, es porque sobreviví. Descubrí que amor no es prisión, amor no quita, amor suma. Amor que es amor te hace crecer, no te hace empequeñecer. Aprendí que seguridad no viene de cuánto dinero tienes, sino de saber que eres capaz de mantenerte sola. Si te estás reconociendo en esta historia, que sepas, no estás sola, no es tu culpa, puedes salir de esto. Vales mucho más de lo que piensas y mereces amor verdadero, respeto, libertad. Si conoces a alguien que vive algo parecido, comparte esta historia. Puede ser que despierte antes de que sea demasiado tarde. Mi dolor puede servir de protección para otras mujeres. Mi experiencia puede evitar que otras pasen por lo mismo. Mi sabiduría, comprada tan caro, puede ser un regalo gratuito para quien lo necesita. Y nunca olvides, amor verdadero te libera. Amor verdadero te hace crecer. Cualquier cosa diferente no es amor. Es manipulación disfrazada. Si esta historia tocó tu corazón, si aprendiste algo o te reconociste en alguna parte, dale like a este video. Eso me ayuda mucho y muestra que historias como la mía necesitan contarse. Suscríbete al canal, porque aquí hablamos de vida real, de cosas que no oyes por ahí, pero necesitas oír. Historias de superación, de fuerza, de mujeres que no se dieron por vencidas ni cuando todo parecía perdido. Comparte este video con alguien que crees que necesita oírlo. A veces una historia como la mía puede salvar una vida. Puede abrirle los ojos a una mujer que está viviendo lo que yo viví. Puede ser que, gracias a ti, despierte antes de que sea demasiado tarde.